Saludos, saludos mis queridos parcibalianos. Hoy es un día bastante particular para hacer un pequeño especial acá en el mundo de Parcival relacionado con contenido de videojuegos, y lo voy a hacer en base a algo que se ha estado suscitando muy recientemente desde que se lanzó la Nintendo Switch 2, que por cierto, para esta fecha ya cumple un poquito más de un mes desde que la tenemos entre nosotros a la venta en las tiendas. La misma ha sido un éxito en ventas. Eso sí, no ha estado exenta en cuanto a ciertas decisiones por parte de Nintendo y de las empresas, principalmente en cuanto al uso de las keycards que han optado empresas como Capcom y Sega para varios de sus juegos, así como también por parte de Nintendo el insistir en poner el juego Mario Kart World a un precio de $80, mismo que incluso para todo este tiempo que ha pasado se siente como un precio bastante alto. Y si nos vamos al territorio europeo, ni se diga, que ya por allá está costando unos 90 euros, según la información que he podido recabar para el momento de hacer este material. Pero bueno, no nos vamos a enfrascar en cosas negativas, ni tampoco en hacerle muchas alabanzas, pues por supuesto que, como lo he dicho siempre, los videojuegos hay que verlos como lo que son y no simplemente por lo que representan. Es decir, no es bueno ver nada, alabarlo así en exceso, tratarlo como que si fuese una vaca sagrada y decir que llámese una videoconsola o un juego es perfecto, porque nada, absolutamente nada en la existencia humana es perfecto. Simplemente puede alcanzarla, está cerquita, pero por uno o más detalles, el humano no logra la perfección. Pero bueno, como dije, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que ya, como lo dije hace un rato, ha pasado un poquito más de un mes desde la salida al mercado de Nintendo Switch 2, y un rumor que ha estado empezando a circular por allí es uno bastante interesante en cuanto al hecho de que se tiene previsto hacer algo bien interesante con un juego de acuerdo a esos rumores que están circulando por allí. Dicha información que viene de esos rumores indica que para Switch 2 podría estar en desarrollo un remake de el reconocidísimo juego de Nintendo 64 de Legend of Zelda: Ocarina of Time, juego que para mí tiene un valor altísimo, pues si ya con A Link to the Past para Super Nintendo, quien les habla empezó a desarrollar ese amor tan grande que tiene por la saga de Legend of Zelda, con Ocarina of Time ese amor lo que hizo fue consolidarse. Todas esas mecánicas relacionadas con el Z-targeting, que fue tan novedoso en su día, cosas como, bueno, los gráficos que se diseñaron, se lanzaron para aquel entonces, simplemente mejorando el motor de Super Mario 64 y otros tantos detalles más de la jugabilidad, la historia. Hablamos de un juego fantástico, para decirlo mal y pronto, y que está en estos momentos, que sigue, pero mejor dicho, desde ese entonces en los corazones de muchos gamers del mundo, especialmente aquellos que siguen muy de cerca a la marca nipona. Y ante un rumor como este, te me ha ocurrido, oye, si eso fuese cierto, entonces déjame pensar un poquito en cuanto a qué cosas podría pedirlas pues yo como deseos para este remake, si es verdad que está en desarrollo. Así que bueno, vamos echando un poquito de imaginación. Simplemente lo que vamos a hacer es sentarlos a pensar para que a partir de ese instante te invito a que pases por acá abajo en la caja de comentarios y me cuentes qué te gustaría ver en cuanto a lo que sería este posible remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Así que bueno, ponte cómodo y dale start. Bien, mis queridos parcibalianos, vamos entonces a hablar un poquito en cuanto a mis deseos, de lo que me gustaría ver en este posible remake para Nintendo Switch 2 de Zelda: Ocarina of Time. El primer deseo que tengo en mente para cuando se trata de un potencial desarrollo de este juego en la nueva plataforma de Nintendo es que venga traducido al español.
Y este deseo en particular considero que es bastante probable que suceda. Es más, lo voy a decir así sin pelos en la lengua, como decimos en Venezuela. Es 100% probable que eso ocurra. Y ello debido a que desde Nintendo Wii, los juegos de la casa de Nintendo, afortunadamente han ido adaptándose desde ese entonces hasta ahora a los nuevos tiempos, y el que vengan traducidos al español ya es algo que es pan de cada día, cosa que en lo personal me alegró mucho cuando empecé a ver juegos como por ejemplo el Mario Kart para esa plataforma, la Wii, el Skyward Sword coincidencialmente de Legend of Zelda, entre otros tantísimos más que vienen de esta empresa. Por lo que, repito, este deseo es 100% probable que ocurra. El segundo deseo que tengo con este potencial remake que se está realizando es algo que se está aplicando para lo que va a ser el próximo lanzamiento en agosto del Metal Gear Solid Delta Snake Eater, juego que por cierto está entre mis favoritos de todos los tiempos, el original de PlayStation 2 que lanzaron hace ya 20 años, y que me alegra mucho todo lo que he visto por ahí en cuanto a este remake del juego de la saga Solid. Este elemento en particular del que hablo, que se está utilizando para este remake y que deseo ver en el potencial remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, es que se mantenga todo el desarrollo en cuanto al libreto se refiere, porque a decir verdad siento que al libreto como tal que se escribió para este juego por allá por 1998 no hace falta quitarle ni un punto, ni una coma, ni un signo de exclamación, ni un signo de interrogación, absolutamente nada. Siento que ya así como está el juego a nivel de escritura, es algo que debería ser inmaculado y que, repito, no debería tocarse por nada del mundo. Podemos hablar de otras cosas y que de hecho es lo que vamos a hacer dentro de un momento, pero el aspecto de escritura es algo que deseo de todo corazón, desde lo más profundo del corazón de este cinéfilo y gamer al mismo tiempo, que el libreto de Ocarina of Time no se toque por nada del mundo. El tercer deseo tiene que ver más en cuanto a algo que no quiero ver por nada del mundo en este potencial remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2. Y para ello tengo que remontarme a la época de Nintendo 3DS, cuando para esa consola portátil lanzaron remakes portátiles precisamente de Ocarina of Time y Majora's Mask. Voy a irme específicamente con este último. Muchos alabaron este aspecto del juego como el retoque que se le dio a los gráficos, de que se conservaran detalles de la jugabilidad, etc. Pero algo que no gustó para nada del mundo y que es mi tercer deseo en cuanto a este potencial remake para Nintendo Switch 2 es que no tenga esas ayudas que le pusieron a los jefes del Majora's Mask para 3DS en el potencial remake para Nintendo Switch 2. ¿Por qué? Porque el objetivo cuando se trata de un Legend of Zelda, al momento de enfrentarnos a un jefe, siento que hay que romperse la cabeza con los jefes tanto como lo haces con cualquiera de los escenarios con los que uno va recorriendo el juego. Llámese un desierto, llámese un bosque, llámese un lago, llámese una playa, lo que sea. Zelda siempre se ha caracterizado que los jugadores nos rompemos la cabeza al momento de descifrar un acertijo que nos presenten por allí, y por supuesto la satisfacción es enorme cuando lo resolvemos. Pues te da la oportunidad de ir por donde tú quieras. Por supuesto hay algún que otro rompecabezas que debes resolver siguiendo una cierta lógica. En esencia, mi tercer deseo es que no tenga esas ayudas que incluyeron en los jefes del remake de Majora's Mask para Nintendo 3DS. La saga de Legend of Zelda se ha caracterizado siempre porque pone a romperse el coco a los jugadores. Llámese que esté en un ambiente como una playa, una montaña, una selva, un bosque, un lago, donde sea, incluso en las aldeas que han estado presentes a lo largo de todos los años que tiene esta saga entre nosotros. Siempre se ha caracterizado por eso, pues porque los jugadores piensan mucho, siempre están rompiéndose la cabeza para dar con la solución a este rompecabezas, o cuando están en un castillo
Siempre estamos explorando por aquí y por allá, no solamente para encontrar el mapa, la gran llave o incluso el gran tesoro en cada castillo, o en el caso de Ocarina of Time, las esculturas doradas. Y el que hayan incluido ese detallazo, esas ayudas en forma de ojos muy similares a los de la máscara de Majora en el remake de Majora's Mask para 3DS. Oye, eso fue algo que no sentó nada bien. Y personalmente no quiero ver ese tipo de ayudas en el juego porque me lo estarían haciendo demasiado fácil. Y no, o sea, yo personalmente me gusta más saber que logré las cosas por mérito propio, y ese es el sentir de los gamers en todo el mundo. Si hasta el momento te han gustado los deseos que he compartido contigo, déjamelo saber acá abajo en la caja de los comentarios, y no te olvides de dejar cuáles serían los deseos que tú quieres para este potencial remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, si es que se está realizando. Mi siguiente deseo se iría con una cosa bastante particular y que me ha gustado desde que presentaron la consola, e incluso desde el momento en que solamente eran rumores algunas de las características del control, de las cuales, por supuesto, la que voy a hablar en este momento sería el famoso modo mouse, ese que se ha planteado para juegos como el Sid Meier's Civilization, que se lanzó el mismo día que la Switch 2 se puso en venta con la consola, y que se va a utilizar en juegos como el Drag Edge Drive, este célebre juego de basquetbol en sillas de ruedas con robots, así como también se va a utilizar en un futuro lanzamiento como lo es Metroid Prime 4 Beyond. Y saco a colación este futuro lanzamiento porque mi siguiente deseo tiene que ver con una característica que va a incluir ese juego en particular, y es que este posible remake de Ocarina of Time incluya una opción en la que los jugadores vamos a utilizar el modo ratón, así como va a ser posible tenerlo en el futuro Metroid Prime 4. Sería bien interesante probar tener características como el Z-Targeting que tan célebre se hizo en el de 1998, con cosas como que, por ejemplo, yo estoy apuntando a un enemigo con el Z-Targeting, me muevo con la palanca, con el joystick izquierdo del Joy-Con 2, y con el derecho voy buscando, sigo persiguiendo con la mira fijada al enemigo, llámese un jefe como Goma, un enemigo que está también en los campos de Hyrule, como lo son los Stalfos, y así sucesivamente. Quizás sea algo loco lo que estoy planteando, pero no sé, siento que podría ser algo que podríamos ver en el remake de este juego. Bueno, para lo siguiente que voy a comentar que me gustaría ver en el potencial remake de Ocarina of Time, quisiera regresarme un poquito a los tiempos de la Nintendo DS, porque por aquel entonces se lanzó un juego llamado Hotel Dusk, que utilizó de manera magnífica las características de esta consola portátil de Nintendo, y esas características, esos detalles de la jugabilidad fueron muy bien recibidos por la prensa y por los jugadores en su día. Yo no tuve la oportunidad de jugar el juego, lo voy diciendo de una vez, pero sí estuve muy al tanto de que utilizaba muy bien cosas como el micrófono, así como que para resolver ciertos acertijos que incluyó el juego, tenías que hacer cosas como, por ejemplo, cerrar la consola para que el rompecabezas, el acertijo, estuviese completamente resuelto. Basándome en esto, mi siguiente deseo sería que para todo eso que vayan a incluir en la jugabilidad, que se debería expandir para un potencial remake de Ocarina of Time, se incluyesen rompecabezas, acertijos que explotaran las características de la consola. No hablo solamente de que, por ejemplo, utilice el micrófono que ya viene incluido con esta, sino que hablo también de que, por ejemplo, se irán varios rompecabezas, varios acertijos, que, por ejemplo, haya uno donde para poder resolverlo, en vez de tener la consola conectada al dock, que tengas que sacarla y que a través de la pantalla pequeña
que la convierta en una consola portátil, te toca resolver ese acertijo en particular. No sé, o sea, repito, son solamente ideas que se me han ocurrido mientras estaba pensando en todo lo que tenía que ver este video que estás viendo ahora mismo. Bueno, como dije, o sea, son solamente ideas que se me están ocurriendo, pero la verdad es que ver acertijos nuevos para un potencial remake de Ocarina of Time, que aprovechen cosas como estas ideas locas que se le ocurren a este servidor, hace que suspire muy, muy, muy profundamente. Lo dicho, Ocarina of Time es un juego que está muy profundo en los corazones de los videojugadores en todo el mundo, especialmente aquellos que tuvimos la oportunidad de jugarlo por allá por 1998. Un juego que marcó muy profundamente y que hizo que muchos pensaran que, oye, o sea, ¿cómo es posible que una consola como Nintendo 64 pudiese lanzar un juego tan potente? Pues ya lo ven, simplemente se aprovecharon los recursos de la mejor manera posible y el resultado sigue siendo brillante hasta el día de hoy. Pero evidentemente no todo fue brillante cuando de este juego se trató, y ya dije que uno de los aspectos que hizo que perdiera un poquito de esa brillantez fue el hecho de que en países de Latinoamérica y en España no llegó traducido a nuestro idioma, cosa que, como lo dije al inicio, es más que probable que eso sí ocurra de desarrollarse este remake. Y otro aspecto que tampoco gustó mucho en aquel entonces fueron cosas como, por ejemplo, algunos de los acertijos que incluyeron para esa ocasión, y uno de ellos, que debo decir fue el que menos me gustó, fue el del cementerio de Dampé. Pero ojo, voy a ser específico. El desafío de Dampé, cuando ya uno es Link adulto, si no hubiese sido por esos detalles de la cámara que eran tan fastidiosos en aquel entonces, hubiese sido un acertijo perfecto, un desafío perfecto, esa es la palabra que le queda mejor. Pero el desafío de Dampé del que estoy hablando es de cuando estamos controlando a Link de niño. Ese donde vamos recorriendo las tumbas del cementerio de noche, donde le pagamos una cierta cantidad de rupias a Dampé, dependiendo del punto donde estemos en el cementerio, y este desenterrará algo de la tumba donde estemos, que puede ir desde absolutamente nada a sacar un premio al azar, como por ejemplo una cantidad de rupias o qué sé yo, una pieza de corazón, que era el premio máximo que se podía conseguir allí. Entonces mi deseo para cuando se trata de este punto es que no quiero ver cosas como se vieron, como las que ocurrieron con este acertijo en particular, sino que simplemente quiero que se ajusten ciertos acertijos como este que acabo de ejemplificar, como este que acabo de usar como ejemplo, y que, oye, no jorobe tanto la paciencia de los jugadores, porque créanme, los más jóvenes que estén viendo este video, los que pasamos por ese acertijo en particular en aquel momento, no fue nada grata la experiencia ese momento en particular del juego. Y bueno, ¿quién se iba a imaginar que me iba a encontrar contando un total de 7 deseos para lo que aspiraría a ver, o mejor dicho, lo que me gustaría ver en un remake de Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, si es que de verdad está en desarrollo? En mi caso, mi último deseo, y ya con el objeto de ir cerrando este video, es el de ver mejores recompensas para varios de los rompecabezas del juego. ¿Por qué digo esto? Porque voy a tomar como ejemplo el de las esculturas doradas de las que hablé hace un momento. Por ejemplo, 10 esculturas me daban un premio determinado, por 20 me daban otro, por 30 me daban otro, por 40 otro, 50 otro, y así hasta llegar al máximo de esculturas doradas eliminadas, que eran 100 dentro de todo el juego. Pero lo que me molesta y lo que molestó a mucha gente en aquel entonces es que al conseguir eliminar la escultura 100 e ir a la casa de las esculturas en la Villa Cacarico, era inaceptable que lo que recibiéramos como premio gordo era simplemente
dinero. En serio, ya para esa altura del juego que uno tiene una cartera súper gorda, ¿me vas a dar dinero? ¿Por qué no me diste otra cosa en aquel entonces? Es de ese detalle del que estoy hablando. Es por eso que planteo ese deseo en particular. Que para cuando se trate de acertijos como este de las esculturas doradas, los premios sean mucho mejores y que no sean cosas inútiles como por ejemplo este premio que consigues al encontrar todos los Koroks, uno de los últimos Legend of Zelda para la primera Nintendo Switch. Y bueno, sin más que decir, aquí termina el video. Si te gustó este material, comenta, comparte, suscríbete, activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros últimos contenidos y muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Hasta el próximo video. Excelsior.